Maestros, buenas tardes. Miren, ese es el video 853 y les quiero comentar sobre las orientaciones para directivos y supervisores para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, ahora de agosto del 2025. Finalmente llegaron las orientaciones ayer lunes, pues 11 de agosto. El video que hice el domingo, todavía no teníamos información. Pensamos que iban a salir hasta la siguiente semana, una semana antes de la semana del 25 al 29. Pensábamos que para el 18 o 19 podrían salir, pero pues se adelantaron y salieron ayer. Y este video es solamente para hablarles sobre lo de directivos y supervisores, porque no quiero hacerlo muy largo. Entonces, pues les comparto la pantalla y les comparto pues el documento. Miren, orientaciones para la preparación de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Directivos y supervisores de educación básica, inicial, preescolar, primaria y secundaria. Bueno, también hay orientaciones este, para las escuelas y para las escuelas multigrado. Son tres orientaciones. Para directivos y supervisores de agosto de 2025. Miren, no trae fecha. No tiene fecha. Aquí debieron de haberle puesto una fecha, o le debieron de haberle puesto 19 o 20 de agosto, porque en la de docentes, en la de centros y escuelas, sí dice 25 al 29 de agosto, 25 al 29 de agosto, pero en la de directivos no tiene fecha. Entonces, se entiende que debe ser una semana antes o la semana anterior del 25 al 29 de agosto. Pero no falta en qué escuelas, porque siempre pasa, no falta en qué escuelas agarran el 25 para hacer la de zona y les dejan 4 días a la escuela, y les dejan 4 días a la escuela. Ha pasado que agarran un día de los días que les tocan a las escuelas, y las escuelas de los días que les toca agarran el último día, que es el viernes, para hacer los arreglos, para preparar los salones, las aulas, para darle la bienvenida a los alumnos. Entonces, esto así se va trabajando, así se va manejando, y bueno, es algo que pasa y que lo hemos visto. Entonces, en muchos estados van a inaugurar el ciclo escolar como el 19 o 20 de agosto, que es martes y miércoles, y probablemente jueves y viernes, o jueves o viernes, haya reuniones de zona de directivos con supervisores, y dejar los 5 días del 25 al 29 para para los centros y las escuelas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, miren, en este documento, déjenme hacerlo un poquito, uno no sé si se ve bien. Es muy fácil, no hay que tardarnos mucho. Dice, estimadas directoras y supervisores, directores y supervisores, directoras y supervisoras y directores y supervisores. Pues nos dice que la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, los colectivos docentes y agentes educativos trazarán el sentido y la organización de las actividades pedagógicas del ciclo escolar 2025-2026. Ello conlleva abordar dos procesos centrales en la vida cotidiana de los centros y escuelas de educación básica: el proceso de mejora continua. Hay que trabajar sobre el proceso de mejora continua y el codiseño. Hay que trabajar sobre el proceso de mejora continua y el programa analítico, y el codiseño
del programa analítico. Esos son los dos temas importantes que hay que ponerle atención. Desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, tales procesos son territorializados y se despliegan desde la particularidad de cada comunidad en la que se inserta la escuela o el centro. Hay que territorializarlos, hay que hacer la problematización. Es necesario leer la realidad de su territorio y las múltiples dimensiones que en él se expresan. Esta tarea requiere asesoría y acompañamiento de parte del personal de dirección y de supervisión en el ámbito de sus respectivas funciones. Aquí le están diciendo a los compañeros directores y supervisores que son responsables de apoyar a las escuelas, de hacer ese acompañamiento técnico, pedagógico o administrativo para que esto pueda funcionar, porque el proceso de mejora continua y el codiseño del programa analítico son dos temas muy importantes y es prácticamente lo que se va a revisar en, en la fase intensiva en los centros y escuelas. Dice, es importante señalar que una mirada externa, profesional y empática posibilita ubicar condiciones y circunstancias de la escuela que pueden escapar de la mirada del colectivo docente. Es cierto, por esto son las visitas de otras autoridades. El trabajo de indagación, diálogo y reflexión que se propone a los colectivos en esta fase intensiva, miren, dice, bueno, ¿por qué no me deja buscar? El trabajo de indagación, diálogo y reflexión que se propone a los colectivos en esta fase intensiva parte del principio de que la realidad no es algo estático, la realidad no es algo estático, y ahí viene una gráfica. Siempre está en movimiento y las acciones de todas y todos los sujetos que interactúan en ella la impactan y la modifican, la impactan y la modifican. Entonces, bueno, la realidad no es algo estático, siempre está en movimiento, es muy dinámico. Completamente de acuerdo. Su intervención de directores y supervisores es fundamental para crear, en el más amplio sentido de las palabras, hay que crear las condiciones para el diálogo reflexivo y crítico para dar cuenta de la realidad en la que se ejerce la docencia y contribuir a su transformación. Entonces, hay que crear esas condiciones. Hay que apoyar en esas condiciones para que se dé el diálogo reflexivo. Desde su quehacer cotidiano, posibiliten e incorpórense a los procesos de reflexión de los colectivos docentes. Contribuyan a evaluar críticamente esquemas de pensamiento anclados en prácticas docentes que han permanecido casi inalterables. Bueno, esas prácticas docentes que han permanecido casi inalterables es lo que hay que cambiar porque hay que innovar, hay que innovar. La nueva escuela mexicana se busca la transformación de la realidad para que todas las personas de nuestro país tengan una vida digna, libre y justa. Maestros, este es la presentación. Esto es la presentación de las orientaciones para directivos y supervisores. Eh, en la agenda de trabajo nos están pidiendo dos temas a trabajar, que es la lectura de la realidad, punto de partida para el programa analítico y el proceso de mejora continua. Porque dice proceso de mejora continua, acá dice proceso de mejora continua. Dice proceso de mejora continua, no dice programa de mejora continua, dice proceso de mejora continua. Y el codiseño del programa analítico, entonces aquí dice el programa analítico. Entonces hay que acordar estrategias para dirigir, asesorar y acompañar el proceso de lectura de la realidad que realizará cada colectivo docente para la construcción del programa analítico, cada colectivo docente para la construcción del programa analítico y el proceso de mejora continua. Esto es muy importante. El otro tema para los directivos y supervisores, bueno, hay que preparar la fase intensiva del Consejo Técnico en las escuelas de la zona.
Hay que organizar las actividades de la fase intensiva con sus colectivos docentes. Entonces, pues eh, en este Consejo Técnico de sus profesores con los directores son dos temas y son dos propósitos. Hay que acordar estrategias para dirigir, asesorar y acompañar el proceso de lectura de la realidad que realizará cada colectivo docente para construir el programa analítico y del proceso de mejora continua. Ese es el propósito. Y en el otro tema, para preparar la fase intensiva del Consejo Técnico de los 5 días, bueno, hay que organizar las actividades de la fase intensiva con sus colectivos docentes. Maestros, esto está pues muy práctico y para quienes ya lo hicieron en el ciclo escolar anterior, pues muy probablemente en esta fase intensiva no vayan a tener tantas dificultades porque ya tienen la experiencia. Solamente habrá pues que actualizarlo. Dice, para avanzar en la consolidación de los consejos técnicos como comunidades de aprendizaje, se les sugiere para avanzar de los consejos técnicos como comunidades de aprendizaje. Entonces, se sugiere, hay que disponer el mobiliario de tal manera que permita el diálogo cara a cara de todas y todos los participantes y hay que estar en disposición de escuchar y dialogar con los colegas. Esto es algo muy importante porque muchas veces están los consejos técnicos, suben las evidencias, suben las fotos y están las filas como si fueran los alumnos de los salones y están las filas como si fueran los alumnos en los salones y aquí les están pidiendo que dispongan el mobiliario de tal manera que permita el diálogo cara a cara de todas y todos los participantes, empezando con eso. Pero bueno, yo creo que esto es para los diálogos y para la participación del aprendizaje entre pares. Entonces, bueno, en las orientaciones dice, la lectura de la realidad es el punto de partida para el programa analítico y el proceso de mejora continua. Maestros, no me detengo aquí, porque ustedes ya tienen esta información sobre el programa analítico y el proceso de mejora continua. Aquí la cosa es que por acá los maestros les van a pedir o les van a hablar de que el programa de mejora continua, este, o tienen que hacerlo los maestros, les dan un recordatorio de que el programa analítico del maestro, pues tienen que checar los contenidos del programa sintético, tienen que checar los contenidos a trabajar para todo un ciclo escolar con su grupo y hay que temporalizar pues esos contenidos durante todo el ciclo escolar en el programa analítico del maestro, pero el año pasado pues nos pedían programa analítico de la escuela, por escuela, no por maestro, pues eso es nada más lo que le estoy comentando. Pero bueno, no nos vamos a detener ahí. Dice, en esta fase intensiva, los colectivos docentes y de agentes educativos reflexionarán en torno a la lectura de la realidad como punto de partida para el codiseño del programa analítico y el proceso de mejora continua. Esto es eh, lo importante que hay que hacer. Las orientaciones pretenden que el personal con funciones de supervisión y de dirección cuenten con herramientas para apoyar a sus colectivos en ese ejercicio. Cuenten con herramientas, el personal con funciones de supervisión y de dirección cuenten con herramientas para apoyar a sus colectivos en este ejercicio. Tienen que darles ese acompañamiento a los maestros en ese ejercicio. Dice, ¿por qué leer la realidad cada ciclo escolar? Bueno, para ayudar a responder a esta pregunta, hay que revisar el video problematización de la realidad, pues para ver por qué leer la realidad cada ciclo escolar. Bueno, aquí nos va a decir que la realidad pues es cambiante, que es dinámica, que no es estática. Entonces, hay algunos planteamientos centrales del video que se presentan en el siguiente esquema. Hay que ponerle atención a ese video y hay que ponerle atención a esos planteamientos. Entonces, aquí nos dice que la problematización de la realidad
pues hay que checarla bien porque la realidad se modifica por los sujetos que intervienen en ella. La realidad es cambiante porque hay que revisarla continuamente. Pues sí, la realidad está en movimiento, no es estática. De acuerdo. Y en la realidad, pues que hay que checar los esquemas de pensamiento que tenemos, pues hay que renovar los esquemas de pensamiento. Aquí tiene que ver mucho por la preparación, la experiencia de los maestros, de dónde vienen, de dónde son, qué piensan los maestros de la nueva escuela mexicana, qué piensan de la inclusión, qué piensan de la diversidad, qué piensan de la atención a las necesidades de los otros. Hay mucho que ver sobre los esquemas de pensamiento de los maestros, del personal. ¿Qué son los procesos de aprendizaje? Conocen los materiales, conocen los contenidos de su fase, conocen a su grupo, conocen los aprendizajes previos de los alumnos. Bueno, vienen aquí un anexo que hice algunas consideraciones en torno a la realidad y el movimiento de los procesos de lectura. En este anexo uno vienen algunas consideraciones en torno a la realidad, el movimiento y el proceso de la escuela. Hay tres preguntas que nos piden que hagamos. ¿Qué esquemas de pensamiento necesitan renovar ustedes o sus colectivos para leer la realidad? ¿Cuáles son esos esquemas de pensamiento? Qué elementos del plan de estudio, fíjense, qué elementos del plan de estudio consideran necesario seguir conociendo y profundizando para renovar sus esquemas de pensamiento? Muchas veces se siguen trabajando ahorita la lectura de la realidad, el programa analítico, la evaluación formativa. Bueno, la planeación didáctica, no viene hablando nada de la planeación didáctica en esta fase intensiva de Consejo Técnico Escolar. ¿Cómo podrían favorecer la reflexión de sus colectivos acerca de su participación en la construcción de la realidad? ¿Cuál es la realidad esa que estamos viviendo todos en las escuelas? Bueno, y también se sugiere dialogar en torno a los aspectos que pueden favorecer el acompañamiento que brindarán a sus colectivos en la fase intensiva del Consejo Técnico. ¿Cuáles son los aspectos que pueden favorecer el acompañamiento que brindarán a sus colectivos en la fase intensiva del Consejo Técnico? ¿Cuáles son? Maestros, no me detengo mucho, y bueno, ya va a venir aquí la preparación de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Cada director con el acompañamiento de su supervisora, inspector o inspectora, pues van a preparar la fase intensiva del Consejo Técnico del 25 al 29 de agosto. Dice, en este escenario es importante que directivos y supervisores analicen las orientaciones para la fase intensiva en las escuelas. Entonces, las mejores estrategias para promover la reflexión, el diálogo y la toma de decisiones en torno a la lectura de la realidad, el codiseño del programa analítico y el proceso de mejora continua, hay que buscar cuáles son las mejores estrategias. La organización de las sesiones, el tiempo que destinarán al análisis de cada uno de los temas propuestos y las actividades para su abordaje. Eso debe de quedar pues, terminado. ¿Cuáles son los apoyos que van a requerir para los trabajos, materiales, herramientas técnicas, tecnológicas, los asuntos relativos a la preparación del inicio del ciclo escolar 2025-2026? Que resulten necesarios. Aquí, en los asuntos relativos a la preparación del inicio del ciclo escolar 2025-2026, no vienen las orientaciones para los docentes, no viene nada de esbozar alguna planeación didáctica ni para la primera semana ni para el mes de septiembre, no viene hablando nada. ¿Y qué otros aspectos relevantes pues consideran en cada una de las escuelas? Nos dice que es importante que todas las autoridades escolares tengan presente que, pues hay que trabajar el programa analítico, hay que trabajar el programa analítico y el programa de mejora continua, porque son documentos de trabajo de la escuela, son documentos de trabajo de la escuela y pues eso se tiene que dar seguimiento a todo el ciclo escolar. Eh, los procesos que inician los colectivos docentes y de agentes educativos en la fase intensiva, como la lectura de la realidad, el códice del programa analítico y el proceso de mejora continua, no se concluyen en esa semana de trabajo. Fíjense,
La lectura de la realidad, el codiseño del programa analítico y proceso de mejora continua no se concluyen en esta semana de trabajo del 25 al 29 de agosto, sino que podrán concretarse en los primeros meses del ciclo escolar. Pues todo esto que nos está diciendo, pues es necesario saberlo, porque no falta quien exija que lo deben determinar en el mes de septiembre, y a lo mejor para la primera sesión ordinaria de septiembre vamos a ver los avances de cómo vamos en esa lectura de la realidad, cómo va el codiseño del programa analítico y cómo va ese proceso de mejora continua. Entonces, maestros, miren, aquí nos dice bien claro que los insumos, bueno, hay que trabajar el 8 de septiembre sobre la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual. Hay que revisar los ejercicios integradores del aprendizaje, pues para la evaluación diagnóstica, si alguien lo necesita trabajar, pues hay que revisarlo. Aquí dice que hay un cartel informativo, pero creo que todavía no está. Hay error. No podemos acceder a ese cartel informativo. Miren, error, no he encontrado. Todavía no está ese cartel informativo. Y sobre los ejercicios integradores, pues también hay error, no se puede acceder a este sitio, entonces pues esto está pendiente. Sobre los insumos, déjenme decirles sobre los insumos que les están pidiendo, eh, pues no, a los maestros en las orientaciones para los docentes, para las escuelas, para los centros, les van a pedir su proceso de mejora continua del 2024 al 2025 y su programa analítico de 2024-2025 como insumos para hacer el trabajo, como insumos para hacer el trabajo. Sigue la estrategia de vida saludable, vive saludable, vive feliz, sigue la estrategia, sigue la campaña por la paz y contra las adicciones. Vienen 3 fechas: 8 de noviembre, 7 de marzo y 6 de junio de este ciclo escolar. Pues es lo más importante, maestro. Hay que checar esos ejercicios integradores del aprendizaje, porque hay quienes los revisaron al inicio del ciclo escolar anterior, pero no se les dio ningún seguimiento. Entonces, pues esto es importante. Esto es importante, pues, que lo chequemos. De manera general, estas son las orientaciones para directivos y supervisores de educación básica. Este es el video, este es el video 853. Nada más para esta fase intensiva, les compartí 10 videos, 9 videos, desde los 843 hasta los 852. Son 9 videos que les compartí, y entre los nueve videos, hasta hoy a las 3 de la tarde, desde el 3 de agosto, hasta hoy a las 3 de la tarde, entre los 9 videos, llevamos 8.537 reproducciones. 8.537 reproducciones de 9 videos. Nada más como información para esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Muchas gracias por tomar las publicaciones, los videos. Eso nomás de los videos, ¿eh? Faltan todos los materiales que se han compartido, como imágenes, materiales y otra información. Este es el video 853. Este es el video 853 y nos vemos en el siguiente video.